Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo les habla Ricardo Rubio en su proyecto de Ilumina tu Camino. Estaba en un curso sobre este trabajo que está haciendo la Iglesia de las Asambleas de Dios, que es un curso de entrenamiento para multiplicar la iglesia, para que la iglesia se amplíe un poco y se realice el trabajo de la evangelización y de hacer crecer las iglesias. El título de la C está al revés, pero yo se lo voy a decir aquí, CMN. Aquí usted lo ven al revés porque la cámara la pongo al contrario. Estaba participando de esta conferencia. CMN significa Church Multiplication Network Conference. Es la primera conferencia que hacen, la denominación que hace de las Asambleas de Dios, y nosotros como metodistas participamos de ellas. Fue del marzo 5 al 15. Entonces en español sería Red de Multiplicación de Iglesia, conferencia para la Red de Multiplicación de la Iglesia. Multiplicación significa que la iglesia sea la iglesia local, y de esa iglesia local salga otra iglesia, una iglesia hija, y de esa iglesia hija salga otra iglesia, y así sucesivamente. Se habla de sembrar iglesias o crear nuevas iglesias. Esa es una. ¿Cómo se hace para crear una nueva iglesia? Implantar una iglesia. Se habla así, implantar una iglesia, y la otra es multiplicar su iglesia. Es que en un grupo de cristianos, como en este caso que yo trabajo aquí en la iglesia local del Príncipe de Paz, entonces que de aquí salgan otras iglesias. De eso fue que se trató el curso, y tiene mucho que ver con el trabajo que yo hago con ustedes a través de este canal. Una de las cosas que nos enseñaron en este curso es que la gente se identifica con la visión de uno, y hasta que la gente no se identifique con la visión de quien tiene la visión, las cosas no se desarrollan. Y esto me llevó a mí a pensar que el tema que yo hablo no es tan simpático, tan atractivo, así como tan común y corriente, y por eso es que a veces nos dificulta. Entonces, una de las cosas es: ¿quién soy yo? ¿Quién es Ricardo? Y ya que voy a reiniciar otra vez este programa, porque duré martes, lunes, martes y miércoles, que no lo hacía 3. Entonces, algo que aprendí en este curso de Red de Multiplicación de Iglesias, cómo multiplicar la iglesia, es darse a conocer uno. La gente, hasta que no lo conozca uno, no confía y no se da cuenta o no se interesa por la visión, porque todo es visión. Todo. Coca-Cola, el tipo ese tuvo una visión, hizo un remediecito ahí para curarse él, y luego se lo dio al vecino, y así sucesivamente, y se agrandó. La iglesia metodista, Juan Wesley tuvo una visión que era la santidad, que había que desarrollar con la santidad social, santidad personal, y lo compartió con otros después de muchos años de estar trabajando, y hasta que los otros no agarraron la visión, no fue que creció. Pues sucede que yo tengo que contarles a ustedes, aunque algunos lo saben, pero no todos. Yo inicié esta búsqueda espiritual, porque siempre hablo de espiritualidad. La inicié en Colombia. Yo nací en San Cayetano Norte de Santander, en Colombia, y luego me fui al seminario católico romano. Aquí hay que decir católico romano, porque si no, no lo entiende la gente. Aquí, porque yo estoy en Del Río, Texas. Católico romano, y me capacité durante 3 años de filosofía, 4 años de teología, 1 año de noviciado, que es solamente espiritualidad, porque empecé con los padres redentoristas, y el diaconado. Son 9 años más o menos para llegar a ser sacerdote católico romano. Y ejercí el ministerio de cura, de sacerdote católico romano,
lo ejercí durante 10 años. Y durante esos 10 años, y si queremos poner fechas, entonces inicié en el 84, inicié ya la formación académica. Antes pues tuve contacto, experiencia en la espiritualidad, el nacimiento y todo, pero a partir de 1984 hasta el 1992 fui ordenado sacerdote católico romano. Y de 1992 hasta el 2002 ejercí el sacerdocio católico romano. Lo terminé en Nueva York, en East Elmhurst, en la parroquia de San Gabriel. Ahí terminé como en el ejercicio, el ministerio en la Iglesia Católica Romana. Y luego en esa búsqueda, entonces empecé en la Iglesia Metodista Unida. La Iglesia Metodista Unida, pues todos la conocen, la tercera iglesia más grande en Estados Unidos. La denominación más grande. Antes fue la primera, ahorita pues ha pasado por algunas dificultades, disminución por el proceso del cambio del mundo. Y todavía no hemos podido agarrar la táctica. Pero ya cosas buenas vienen, después de las caídas suben. Entonces, Iglesia Metodista Unida. Y en la Iglesia Metodista Unida vengo trabajando del 1 de julio del 2002 hasta la fecha. Ejercí en Nueva York, estuve desde el 2002 hasta el 2008 y del 2008 hasta la actualidad estoy aquí en Del Río, Texas. O sea, ¿quién soy yo? Pues soy un cristiano convencido, de nacimiento. Mi espiritualidad es netamente cristiana porque no tengo otro conocimiento. No he estado en la iglesia judía, no he estado entre los hindúes ni entre los musulmanes, no he estado solamente en la iglesia cristiana, y dentro de la iglesia cristiana he estado en la iglesia católica y en la iglesia metodista. Pero he hecho contacto con las otras denominaciones. Pues mire que este curso es de las Asambleas de Dios y allá estuvimos nosotros como metodistas haciendo este trabajo. Entonces desde ahí es la parte evidente, que se ve, que se observa. Ahora, dentro de mí, pues hay todo un trabajo espiritual. Espiritualidad, ¿qué quiere decir? Es la vida. La vida que produce vida, la vida que se respeta, la vida que se ama. ¿Qué es espiritualidad? Se trata de una cualidad, de vivir la vida con excelencia y con calidad. Del respeto del otro. Uno no es capaz de respetar al otro hasta que no se respete a sí mismo, y se respeta a sí mismo porque somos espíritu. Cuando la mujer samaritana le dice a Jesús en dónde debemos adorar a Dios, allá nuestros padres, mire que eran muy buenos adoradores, nuestros padres dijeron que en tal parte y ustedes dicen que en el otro. ¿En dónde lo tenemos que adorar? Y dice Jesús, es que ahora llega y ya ha llegado el momento en que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, en el alma, entre uno. Esa es la visión mía. O sea, es una visión cristiana. Pero dentro del cristianismo, entonces es la vida netamente espiritual. La profundidad, ¿de dónde viene el cristianismo? Porque el cristianismo no nació así de la noche a la mañana, brotó por algo. El judaísmo, ¿de dónde viene? Y antes del judaísmo, ¿qué había? Es ir a las raíces. Pues sucede que en este curso, que es maravilloso, hermoso, bueno, fundamental, necesario, útil, la multiplicación de las iglesias, que es que un cristiano se convenza de que el propósito suyo en esta vida es ganar almas para Cristo y que se hagan cristianos. Eso es lo más noble y hermoso. Entonces, enseñar técnicas para hacerlo, de qué manera. Por ejemplo, vimos varios cursos. Uno de los temas fue creando una cultura de multiplicación, cómo tu iglesia se debe multiplicar, la multiplicación, que de una iglesia salga otra y salga otra. El otro tema es la multigeneracional y multicultural, integrando y reteniendo. Aquí se nos hablaba de cómo han ido cambiando, la cultura va cambiando, los jóvenes son diferentes, las necesidades. Hoy día ya se habla de la cultura de la generación grandiosa o vieja guardia del 1901 al 1924.
Tenemos de 1925 al 42 la generación silenciosa, se llamó así. Del 43 al 60 la generación baby boomer, baby boomer, después de la Segunda Guerra Mundial. Esos son los que nacieron entre 1943 y 1960. Entre el 61 y el 81 está la generación X o el boomerang. Entre 1982 y el 2001 la generación Y. Y entre el 2002 en la actualidad la generación Z. Y se acabó ya, el abecedario se acabó. Bueno, pero esto es para entender un poco a los jóvenes o la actualidad. Yo pertenezco a cuál generación, según esta, yo nací en el 62, entonces pertenezco a la generación X o boomerang, del 61 al 81. Entonces, pues, y hay dos generaciones más, la X, la Y, la Z y la actual, los que están en este momento naciendo. Bueno, nos hablaron de la multiplicación de sitios e iglesias hijas, cómo se van multiplicando, cómo van saliendo las iglesias, y el comité, cómo se hace un comité de recaudación de finanzas, familia, ministerio bivocacional y matrimonio, luchas emocionales y el mentorado. O sea, esta es la parte técnica, cómo se trabaja en la iglesia. 3 cosas nos enseñaron. En la iglesia, lo más importante es la adoración, recuerda adorar a Dios en espíritu y en verdad, la educación cristiana y la predicación. Entonces, por eso yo predico. Los domingos grabo mi predicación, la que les doy a las personas el domingo. Ese soy yo. Soy un ministro, en este momento soy un ministro metodista. Estoy trabajando en la iglesia metodista en el Príncipe de Paz. Pertenezco a la conferencia Río, Texas, cuyo obispo está en San Antonio. Y mi superintendente, mi jefe, está en San Ángelo, para ubicarlos un poquito. O sea, yo pertenezco a algo. Eso es para que nos dijeron que teníamos que buscarle confianza a la gente, porque si no, no te escuchan. O sea, los que te van a escuchar, otros dicen, no, eso no me interesa. Bueno, pues está bien. El que no le interesa esta parte, pues no le interesa. Pero solamente darse uno a conocer la identidad. Un huevo, yema y la clara y la yema. Eso es un huevo. Entonces, no vayan a meterme otra cosa, ¿verdad? Es eso. Ahora, esta es la parte técnica. Muy bien, excelente, buena. Predicar, educar a los cristianos y adorar. Muy bien, excelente. Ahora, yo me quiero meter a la parte más interna, a lo más íntimo del ser humano, que es la parte espiritual. Porque me parece a mí, mi conciencia me dice que si no partimos de allá, de la sanación, de las relaciones interpersonales, de la sanación física, emocional, mental, espiritual, y de la autosuficiencia, para no andar como locos acarreando cosas, estas técnicas no ayudan mucho. O hacemos algo como artificial, como yo siempre digo, de la política, la economía, la ciencia y la religión. Volvemos a montar otra vez. Se nos convierte el movimiento, el camino divino, se nos convierte otra vez en un sistema. Un sistema político, un sistema religioso, un sistema económico, un sistema social. Formamos un sistema. ¿Y para qué crear más sistemas artificiales si ya hay un sistema natural creado por Dios? Ya hay un sistema, solamente es conocer esa parte interna. Entonces, miren, hay un trabajo técnico que hay que hacer y está bien, es correcto. Yo no estoy en contra de eso porque me parece que es excelente. Y esto lo aproveché y lo voy a aprovechar con los miembros de la iglesia y con los ministros. Lo vamos a aprovechar con los de la iglesia. Pero sí me gustaría que entráramos más al conocimiento de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde viene mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Conciencia espiritual sobre la vida. Y ya después que tome yo conciencia sobre la vida, ¿por qué existe vida en este planeta? ¿Para qué esta es la vida aquí? ¿Por qué se desarrolló la vida? Tiene que haber un propósito.
¿Y para qué? ¿La vida para qué? ¿Acaso será la vida para dominarnos políticamente y crear sistemas políticos? Yo me pregunto eso. ¿Acaso será la vida para crear sistemas económicos de explotación, de consumo, de producir y consumir y tener dinero para poder gastar? Así, por eso es que nos hizo Dios. Yo me pregunto. Para eso nos hizo Dios. Para crear sistemas económicos. Nos hizo Dios para crear una religión que mate a los otros por la creencia religiosa. Los musulmanes en este momento están matando. Pero antes lo hicieron los cristianos. Se mataban. Y todavía, hoy día. ¿Recrear una religión para matar al otro? El sistema científico. Hombre, si hay una manera de sanarse uno a sí mismo, de ser autosuficiente, ¿por qué tenemos que enfermarnos para que nos den medicina? Porque no somos capaces de mantenernos saludables con nuestra manera de comer, de alimentarnos, de vivir la vida. Respirando bien, comiendo sano, tomando agua, haciendo ejercicio. ¿Vea? Que no más las 5 cosas que yo siempre le digo: durmiendo bien, comiendo sanamente, tomar agua, hacer ejercicio y respirar. Eso nos produce la vida. Pero yo duermo mal, como mal, tomo agua mal, hago ejercicio mal y respiro mal para enfermarme y luego que me den medicina. Y entonces la ciencia crece es en cómo crear medicinas para curar las próximas enfermedades que vienen, porque ya se sabe que vienen otras porque el ser humano no se cuida, no se ama a sí mismo. De nada, o sea, esto es bueno, pero cuando ya lo otro está bueno. Como yo siempre digo, en la disciplina de la iglesia metodista tiene una disciplina, o sea, un código de conducta, de cómo nos debemos portar. Pero esa disciplina sirve para los que ya están convertidos, para la gente buena, porque esa disciplina en las manos del diablo, imagínense, la vuelve nada, de gente endiablada, vuelve nada a la iglesia, porque usan la ley para poderse aprovechar. Lo mismo nosotros, si no vamos a la esencia. Entonces estas enseñanzas, la pongo aquí porque ustedes pueden ir al internet y es maravilloso, es hermoso todo ese trabajo que están haciendo esos hombres y mujeres. Hermoso. Ya estamos invitados para el próximo año, mire. Estamos invitados para el próximo año. Multiplicar. ¿Cómo multiplicar la iglesia? En número, en calidad, en cantidad. Pero ¿por qué no ir a la esencia de la vida de los 7.000 millones de personas? Ir a la esencia. Ese es el proyecto, de eso es que se trata lo que yo les estoy enseñando. Entonces yo agarro de aquí, agarro de allá, agarro de este lado. Como hicieron la Biblia. La Biblia agarraron de aquí, agarraron de allá. La Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Todo lo hicieron así, agarrando y luego yendo a una parte, a una visión. Entonces, aquí sí nos decía, bueno, si cuando tú ya te das a conocer a ti mismo, ya saben con quién está tratando, con Ricardo Rubio, un cura católico romano, que ya no está ejerciendo el ministerio y ahora está trabajando en la Iglesia Metodista Unida, que es otra institución de la Iglesia Cristiana. La Iglesia Metodista dice que es parte de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Y estoy trabajando con la Iglesia, a través de la Iglesia Metodista. Y trabajando con un propósito. Ya ustedes dieron cuenta, nací el 9 de junio de 1962, tengo 55 años, ya pronto pues paso para el otro lado, ya vamos de salida. Entonces ya empieza uno la conciencia de decir, bueno, todo lo que has hecho, las preocupaciones, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es la vida. Entonces por eso el tema es conciencia espiritual sobre la vida. La gente que me conoce y con los que yo converso dicen, sí, usted tiene un programa,
ilumina tu camino, ¿no? Pero ni saben qué se ilumina, ni saben qué es el camino. La gente no sabe, la gente vive muy distraída. Es que la parábola del sembrador es una de las más edificantes que hay. O sea, para uno caer en la cuenta. Salió el sembrador, una parte cayó en camino. Vine al lado del camino, dice. Vinieron los padres y lo comieron. La semilla. Porque todo trata de la semilla. El germen de la vida parte de una semilla. La otra parte cayó entre piedras. No, eso es rapidito, superficial. La otra parte cayó entre espinos, ahogados. Y si hay una época en este momento, la del camino ya no es tanto, ya no vienen los pájaros a comernos la semilla, a comerse la semilla. Lo superficial, pues, se sostiene uno en lo superficial. Pero lo más duro en este momento para la sociedad que vive en las ciudades, en los cities, ciudad, ciudadanos. Los del campo es de otra forma. Pero como la gran mayoría de la gente vive en las ciudades, entonces la gran es las espinas, es donde cayó entre espinas, que cayó entre espinas. Esa para mí es la época actual. Porque dice que las espinas crecieron y lo ahogaron. Y cuando está en la explicación dice los afanes de la vida, las preocupaciones. La gente vive tan preocupada por las cosas políticas, económicas, religiosas y científicas, que tú no te das cuenta que es eso, pero todo eso es así, son los cuatro, no se sale de ahí. Cualquier preocupación que tú tienes está en esas cuatro, creadas por el ser humano. Y está ahogado. La persona está ahogada. Los seres humanos viven ahogados. Por eso tiene que ir donde el psicólogo, donde el médico, donde todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que esa semilla, dice que cae en tierra buena y crece y se multiplica el 30, el 60 y el 100%. Quisiera yo que este mensaje que te llega a ti, que te llega al alma, a ti personalmente, saliéndose de religión, de economía, de política, de ciencia, saliéndose de todo, sino la vida tuya, la que vive, la que respira. Esa vida tuya. Esa es la que yo voy, a esa vida, la vida tuya. La vida del animalito, la vida de la planta, la vida. A esa es que yo me refiero. Muy bien, me quedan 8 minutos para volver a retomar el tema del cual te estoy hablando, y es que estoy escribiendo un folleto, recuerda, estamos escribiendo un folleto entre todos. Al final, cuando ya hayamos hecho todo el trabajo, al final queda escrito y ya lo podemos distribuir unos con otros. Entonces voy a pasar en la cámara para volver otra vez al tema del cual te estoy hablando. Quería hacer una introducción, siempre hago una introducción y me dice una de las hermanas de pastora, me dice, yo a veces lo veo y voy en el carro, digo, pero hágale, suéltelo, diga, sálgase de ahí que está muy enredado. O sea, ella dice que ella sufre escuchándome, porque como que no digo lo que debo decir y me quedo por ahí hablando disparates de otras cosas. Yo creo que es así, yo no me doy cuenta. Porque yo como tengo la visión, entonces yo creo que estoy hablando cosas, la misma. Yo estoy hablando de lo mismo porque mi tema es la vida. La vida, desde el aspecto espiritual. Cuidar la vida del aspecto espiritual, que para mí es la base, el fundamento. Porque la espiritualidad yo la tomo en relaciones, amar a Dios y al prójimo como sí mismo, en la salud y en la autosuficiencia. Para mí son como los 3 pilares fundamentales de la vida espiritual, de la enseñanza espiritual. Y eso cabe, las buenas relaciones con los demás, la salud y la autosuficiencia cabe en cualquier religión del mundo, en cualquier sistema económico, en cualquier política, en cualquier economía, en cualquier ser humano en el que esté, en cualquier cultura, cabe porque es la vida. En toda la vida para que sea vida tiene que relacionarse, tiene que tener salud, tiene que ser autosuficiente, como el granito. El granito, a mí me encanta cuando se habla de la Kundalini en Oriente, porque ellos ponen la Kundalini, dice como algo dormido que está ahí y que hay que despertarlo.
Y lo dicen con la serpiente. Más adelante vamos a ver esa parte. No me estoy saliendo del tema, estoy hablando de la vida. De Ricardo, que quieres hablar sobre la vida. Entonces ellos dicen que es como una serpiente dormida. Así van a tomar la Kundalini. Y cuando ellas empiezan a explicar que es como una serpiente dormida, que va despertando, pues a uno le incomoda porque una serpiente es el miedo. Pero qué tal que le dijeran es como una semillita dormida, quieta ahí. Una semillita. Pero tú la siembras y inmediatamente empieza a desarrollarse. Ta, 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 ta. Esa es la Kundalini, esa es la vida espiritual. La vida espiritual, lo que tiene ese granito de frijol, o de frijol, como lo quiera llamar, de frijoles, frisoles en otra parte le dicen, frijol, o de maíz, o de café, cualquiera. Tú la miras y ves es un granito, pero por dentro es un potencial que hay ahí. Esa es la vida espiritual. A ti te ven y es un pedacito ahí de tierra, aquí de músculos. Pero por dentro está ese granito, esa energía. Como el huevo. Un huevo, lo ves y solamente es gelatina ahí, una cosa amarilla y blanca, gelatinoso. Si lo cocinas, pues solamente queda la clara, la yema y cocido. Pero si tú lo pones durante 21 días a 45 grados centígrados, ahorita no me acuerdo cuánto sería Fahrenheit, durante 21 días, ya empieza a moverse, a moverse, a moverse. Hay un espíritu ahí que lo... Y unas células se van para las paticas, otras células para las alas, forman las plumas, forman los órganos internos. ¿Cómo se hace eso? Tiene que haber un espíritu allí. Tiene que haber algo que los motive, que eso haga que se produzca esa vida. Tiene que haber en la vida, y ya en el granito hay vida. Pero ¿qué es lo que hace? Para mí la vida espiritual. Pónganlo a cómo desarrolla ese espíritu. O sea, desarrolla ese espíritu inmediatamente. Muy bien. Voy solamente a pasar, pero mañana, viernes continuo. Mañana es viernes, no puedo. Mañana tengo un compromiso, hombre. ¿Qué hago en este momento? Bueno, voy a pasar para no perder, porque si alguien llega, no sabe de qué estamos hablando. Entonces voy a pasar para recordarles nada más el sábado sí puedo de inmediato hacer el proyecto. Muy bien, voy a pasarlo aquí. Entonces, el tema, recuerda que ya me ilumina tu camino, es la conciencia espiritual sobre la vida. Estoy escribiendo este proyecto, este folleto con ustedes, conciencia espiritual sobre la vida. ¿Qué es conciencia? Es la actitud que mantiene la atención constante de sí mismo, de su entorno y de Dios. La espiritualidad es la cualidad que mantiene las relaciones en equilibrio de sí mismo, de su entorno y de Dios. Y la vida es la fuerza de la conciencia espiritual sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre Dios. Y lo vamos a hacer en 3 partes, apoyándonos a Agustín de Hipona, que fue un obispo de Hipona, pero obispo de Cartago, en norte de África, por ahí en el siglo III y IV. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí, yo fuera, y yo digo que es la vida, y la vida se despierta a través de la vida espiritual. Entonces, 3 partecitas, alianza y relaciones, parte 2, asistencia y salud, y parte 3, conveniencia y autosuficiencia. Y la idea es aproximarnos a la biótica del ser humano, aproximarnos a la biótica de la espiritualidad. La biótica es relativa a la vida. Entonces, como responder un poco estas preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pero no decirla así de manera superficial, sino ¿qué es la vida? ¿Cómo empezó la vida? ¿Qué teorías hay de las más cercanas, las que más se acerca al ser humano? Porque es casi imposible acercarnos a esa verdad. Porque cuando uno hace un electrodoméstico, fabrica algo, le pone un manual. El manual no lo crea el electrodoméstico, el manual lo crea quien creó el electrodoméstico. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros el manual si no tenemos la revelación de quién lo hizo? ¿Cómo empezó la vida? ¿Cuál fue el origen de la vida? ¿Cuál fue el origen de la vida? ¿Por qué apareció la vida y para qué surgió la vida? Y como estamos hablando del área espiritual, entonces son muchas cosas que yo he hablado, pero entre ellas, recuerda que como cristianos, que somos nosotros, pues decimos el cuerpo de Cristo. Cristo, que es el cuerpo, Cristo está aquí, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Él. Y en Oriente y entre los judíos se habla también prácticamente de lo mismo,
Cuando uno va a la parte científica dicen que hay 3 cerebros, o sea que está hablando del cuerpo. Cuando uno va al oriente se habla de los chakras. Cuando uno va al medio oriente se habla de los sefirot. Las sefirot que son como unos centros de energía que uno tiene en el cuerpo. Y cuando uno va a la iglesia cristiana pues hablan de los sacramentos. Los cristianos hablan del bautismo y de la Santa Cena y la comunión. Y los católicos hablan de la confirmación, del matrimonio, de la confesión, de la ordenación y de la extremaunción. Aunque los cristianos no hablen, la iglesia cristiana no hable de estos 7 sacramentos, de todas maneras bautizan y hacen la Santa Cena, pero confirman la fe del niño, lo ponen a educarse para que el niño acepte a Cristo como su Señor y su Salvador de sus labios. Se casan, hacen también matrimonio, se confiesan, confesados los pecados mutuamente, la ordenación, hay pastores, ministros ordenados y hacen la unción. Ve que es prácticamente lo mismo, aunque no lo llamen sacramento. Muy bien. Como el tiempo ya se me fue, entonces era para ubicarlos en lo que estoy haciendo en el día de hoy, o para ubicarme yo mismo será, no sé. Pero en todo caso, les quería contar un poquito así, de manera informal. Y esto es para que vean otros videos, para que veamos el proyecto que estamos haciendo. En este momento, el proyecto que estamos realizando es creando un folletico en el cual vayan los fundamentos de ese granito de la vida y cómo es que se desarrolla, cómo es que brota la vida de ahí, a través, ¿cuál es la fuerza? Yo digo que es la fuerza espiritual. Y en esto no hay ni religión, ni política, ni economía, ni ciencia, no hay nada, porque la vida la produce la vida, la produce la existencia, el ser humano, quien lo creó, que fue Dios. Entonces la manera de explicarlo es como la gente se enreda. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, nos vemos el sábado, mañana no tengo tiempo, pero ahí vamos trabajando mutuamente. Muy bien, espero que les vaya muy bien en este día y nos vemos el sábado. Pasa este video si cree que le ayuda a otras personas. Por hoy te digo,